Vamos a hablar de la técnica de observación. La técnica de observación tiene como objetivo conocer la técnica de observación como proceso. La observación es un proceso, ¿no? Un proceso quiere decir que lleva un tiempo. Aprender sobre su utilidad, condiciones y bajo qué normas se realiza, o sea, cuál es el marco teórico. En este caso, el marco teórico es el que nos ofrece la red. Clarificar los objetivos generales de la técnica según el campo en que se realiza. Algunos objetivos de la técnica aplicada en los grupos de Red Sanar. Desarrollar el sentido de la observación como aptitud y actitud. Quiere decir tener una actitud de observador. Yo cuando esté frente a una situación o frente a otra persona, lo que voy a tratar de lograr es observar, ¿no? cómo está esa persona y poder ver más allá, ¿no? Incluso de lo que dice. A veces lo que la persona calla se manifiesta en lo corporal, ¿no? Y esto se puede percibir a través de la observación. Tomar información y registrarla para su posterior análisis, registrar el producto, esto quiere decir que van a escribir lo que ven, ¿no? Registrar el producto de observaciones en diferentes talleres, realizar un seguimiento del proceso grupal, o sea, cómo yo lo observé al principio y cómo lo observé al final, que terminó la clase, cómo lo observé en la primera sesión y cómo lo observé después de un año. Realizar un seguimiento de los procesos individuales, evaluar los procedimientos empleados y su productividad, ayudar a las autoevaluaciones, tanto de integrantes del grupo como de los voluntarios, coordinadores y como integrantes de un equipo. Observar viene del prefijo ponerse delante de un objeto. Servar, que es la raíz, es ponerse como esclavo y como maestro para poseerlo o conservarlo. Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el observador y el hecho social o los actores sociales. Es una operación de selección y de estructuración de datos, de modo que quede patente una red de significaciones. Se establece de manera visible una ética de actuación del observador. Ello significa que él se atiene a las normas preestablecidas, lo que equivale también a reconocer y a aceptar las normas. En este caso son las normas de la red Sanar. Las funciones de esta observación. Puede tener una función meramente descriptiva, donde yo lo único que voy a hacer es relatar lo que veo, ¿no? Ahí estoy describiendo este proceso de descripción, voy a estar relatando únicamente lo que observo, lo que veo. Una función formativa. Formativa es que se observa para retroaccionar y se retroacciona para formar. Es decir, una función formativa tiene que ver con lo que yo estoy observando y lo que estoy observando, cómo puedo hacer para mejorar. O sea, el objetivo es formar, ¿no? Accionar y retroaccionar para formar. Lograr cumplir con la función que tiene el grupo de una manera más productiva, más fructífera. Puede tener una función evaluativa, se observa para evaluar, se evalúa para decidir y se decide para actuar. O sea, voy a evaluar, está funcionando bien, cuáles son las cosas que están influenciando que no se logren los objetivos que se buscan. Una función heurística, la función heurística tiene que ver con la experiencia, ¿no? O sea, siempre se puede, o siempre uno tiene en cuenta en las observaciones lo que uno ha vivido con respecto a lo que está observando, ¿no? Y entonces acá se intenta tratar de someter a control, significa evaluar si bueno, mi experiencia la confirmo o la reajusto, ¿no? Se usa cuando la actividad está orientada hacia la emergencia de hipótesis pertinentes. Quiere decir, aplico mi experiencia o investigo cuando surgen problemas, vendrían a ser hipótesis, que tienen que ser resueltas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando que el grupo se encuentra estancado, ¿no? Y puedo compararlo con otros grupos en los que yo he estado, ¿no? Con mi experiencia personal en los grupos.
La función de verificación se hablará de observación provocada. Se provoca o busca una situación con el fin de verificar una hipótesis, ¿no? Esto también, tengo una hipótesis, es decir, algo a confirmar, ¿no? Por ejemplo, este grupo está trabajando las psicoeducaciones como corresponde, ¿no? El grupo puede participar o escuchar la psicoeducación de una manera clara, ¿no? Estoy verificando, para eso estoy observando. Modalidades de la observación. Según el modo de participar, el observador puede ser participante o no participante, puede ser activo o pasivo. Pasivo es cuando únicamente observa. Según el número de observadores, hay observaciones que pueden ser individuales, que realiza una sola persona, o grupales, cuando las observaciones se realizan en grupo. Según el lugar donde se realiza, ¿no? Pueden ser en un nodo, pueden ser en una clase, puede ser estructurada, sistemática, o no estructurada, asistemática. Estructurada cuando se da una serie de pautas, cuando se fija un horario, cuando se dice, bueno, se va a hacer determinados días, y no estructurada cuando realmente hay libertad para poder hacerlo. Elementos que confirman la observación. El sujeto o sujetos que observan. Estos son los elementos de la observación. El sujeto o grupos, los que se observan. O sea, tenemos una parte que observa y una parte que es observada. Esos son los elementos. Y los medios o sentidos, vista, oído, actitud corporal, en general, nuestro esquema de referencias, nuestras creencias, las que nosotros vamos a tener no sé, presentes de una manera consciente o inconsciente al momento de la observación. Siempre observamos desde nuestros sentidos y desde nuestro esquema de referencia, desde nuestras creencias. Los instrumentos, el marco teórico, guía de observación, en el caso de la red, basada en su esencia, doctrina y misión. Bueno, acá tenemos chicos que da poco. Acá es importante no olvidar el compromiso de confidencialidad y mantener la objetividad, ¿no? O sea, no voy a andar desparramando por el barrio lo que pasa en el nodo, ni juzgando, ni compartiendo con otros nodos, otras personas, situaciones o relatos que realmente tienen que mantenerse dentro de un marco de confidencialidad. La confidencialidad de alguna manera tiene que estar garantizada para que la persona pueda sentirse libre de expresar y sobre todo y fundamentalmente ¿no? de no ser juzgado. Mantener la objetividad dentro de lo que se puede, ¿no? Como dijimos, siempre vamos a estar marcados por nuestra subjetividad, por nuestra apreciación personal. Al organizar el proceso de observación, uno puede preguntarse, ¿qué fenómeno me interesa conocer? De este fenómeno, ¿qué me interesa conocer? ¿Dónde voy a observar? ¿Cuándo lo voy a observar? ¿Para qué me sirve el registro? Una vez realizada la observación, me contestaré, ¿qué descubrí? De lo que esperaba, qué cosas vi y cuáles fueron diferentes, para que mi tarea sea productiva, cómo y con quién analizaré los datos obtenidos. Bueno, chicos, acá termino, así que, bueno, espero que hayan podido sacar no una, sino muchas cosas en limpio y que les sirvan.